Vamos a tener hoy una plática, les decía, vamos a platicar acerca de los cargos incrementables al valor de transacción. Nos hemos dado cuenta que cuando revisamos pedimentos, auditamos pedimentos, muchos vienen sin cargos incrementables. Entonces vamos a entender hoy qué son los cargos incrementables, cuáles son los cargos incrementables y la importancia más que nada de declararlos en los pedimentos de importación, independientemente del de valoración que estemos utilizando. Primero, tenemos que entender, obviamente, cuál es el principio básico de los cargos incrementables. Esto viene desde la Organización Mundial de Aduanas, en el acuerdo. En el acuerdo dispone que la valoración en aduana debe basarse, salvo en determinados casos, en el precio real de las mercancías, objeto de valoración, que se indican por lo general en la factura de compraventa. Este precio lo aclara, más los ajustes correspondientes a determinados elementos enumerados en el artículo 8, equivalente al valor de transacción, que constituye el primer principal método a que se refiere el acuerdo. Cuando aquí dice artículo 8, no estamos refiriendo a la ley aduanera, nos estamos refiriendo a la Organización Mundial del Comercio. En el artículo 7 vienen todos, de la Organización Mundial del Comercio vienen todos los métodos de valoración, y en el artículo 8 vienen los cargos incrementables. En el caso de nosotros, el 64 es el método de transacción y el 65 los incrementables de la ley aduanera. Pero esto viene desde la Organización Mundial del Comercio, no es algo que México haya inventado. Los mismos incrementables que vamos a mirar ahorita en el 65 son los que están en el artículo 8 de la OMC. ¿Qué son los cargos incrementables? Aquí ya nos lo explica. La ley aduanera, en su capítulo referente a la base gravable, determina que el valor en aduana se debe basar en la medida de lo posible en el precio efectivamente pagado. O sea, nosotros aquí le llamamos precio como MC, precio realmente pagado o por pagar, generalmente indicado en la factura comercial de las mercancías que se valora. Este precio convenientemente ajustado si hubiese para ello los incrementables. Es lo que se denomina valor de transacción. Si no existe ese valor, o si el precio pagado o por pagar no pudiese aceptarse como la base de valoración del acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del GATT, lo que les comentaba, así como nuestra legislación aduanera prevén otros 5 procedimientos o métodos secundarios. Esto viene desde el artículo 64 de la ley aduanera al 78. ¿Ya? Capítulo tercero, título tercero, vienen todos los métodos de valoración y la base gravable. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en los incrementables. Artículo 65 de la ley aduanera. ¿Qué son los cargos incrementables? Mira, aquí ya se mira para que lo entendamos un poquito mejor. Es el valor en aduana, precio realmente pagado por pagar, más los ajustes que sean necesarios. Es el pago directo más los pagos indirectos. No se lo pagué al vendedor, pero le pagué al transportista, le pagué al del seguro, le pagué a todos los intermediarios hasta que mi mercancía llegó a México. Y entonces el precio realmente pagado por pagar, más gastos efectuados en el extranjero por el importador, ¿verdad? Siempre que no estén incluidos en el precio realmente pagado por pagar. Y esto es lo que hace muy interesante, es saber manejar los Incoterms. Los Incoterms. Hay Incoterms que forzosamente deben de llevar gastos incrementables. Ahorita los vamos a mirar. Ahora bien, antes de entrar al 65, vamos a eliminar, para ir entendiendo, lo que no es incrementable. El artículo 66 de la ley aduanera nos indica conceptos no incrementables al valor de transacción, independientemente que hayan sido gastos efectuados por el importador en México. Esto nos los va a quitar, dice. El valor de transacción de mercancías importadas no comprenderá los siguientes conceptos, siempre que se desglosen o especifiquen en forma separada del precio. 1. Los gastos que por cuenta propia realice el importador, aun cuando se puede estimar que benefician al vendedor, salvo aquellos respecto de los cuales debe efectuarse un ajuste conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de esta ley. Aquí el 66 nos dice cuáles no, pero también nos especifica cuáles
Sí. Los que estén en el 65, no están en el 65, no, este gasto no se especifica en el 65 de la ley aduanera. Bueno, si no se especifica en el 65 de la ley aduanera, tampoco está especificado en el 8 de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, no se pueden meter como incrementables, aunque hayan sido gastos efectuados por el importador. Aquí nos dice muy claro, salvo aquellos respecto de los cuales debe efectuarse un ajuste conforme puesto en el 65 de esta ley. Ahí ya quedó muy claro. Gastos incrementables, todos los que estén especificados en el 65 de la ley aduanera, que ahorita la vamos a mirar. Me hubiera gustado podérselos explicar, pero es mejor ir viendo el artículo e irlo explicando. Miren, cargos incrementables al valor de transacción. El valor de hay que entender muchísimo, pero es que yo no lo compré, sí, pero se le llama valor de transacción cuando tú compras, pero todos los métodos son valor de transacción de mercancías similares, de mercancías idénticas, precio unitario de venta y valor reconstruido, ¿sí? Entonces todos son valores de transacción en diferentes métodos. El valor de transacción de las mercancías importadas comprenderá, además del precio pagado o por pagar, el importe de los siguientes cargos. Los elementos que a continuación se mencionan en la medida en que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías, ¿sí? Ya nos queda claro. Yo fui con mercancías en Oriente, compré Export, yo fui los recogí allá en la fábrica, en Oriente, yo me encargué de pagar transporte, de pagar seguro, de pagar el barco, okay. Y yo soy el importador, sí. Esos son gastos incrementables porque no estaban en el precio de venta, ¿sí? Que no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías. Y luego ya nos dice, las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. Si yo le doy una comisión de compra al que me vende, ese no entra como comisión. Las comisiones y los gastos de corretaje. Yo mando a una persona a Estados Unidos, yo le estoy pagando y le digo un corretaje, tú ve, consíguemelos, búscamelos, entrégamelos, localízamelos, hazme todo el corretaje, yo te pago a ti, ¿verdad? Porque tú estás en el extranjero, tú me hiciste la búsqueda de todo, te pago a ti y ese es un corretaje. Ese costo sí voy a incluir en mis gastos, ¿sí? Incrementables. Ese sí entra. El costo de los envases o embalajes que para efectos aduaneros se considere que forman un todo con las mercancías de que se trate. Si yo voy y compro mercancías y el que vende me dice, pues sí, yo las mercancías te las vendo a $5 cada pieza, pero te las mando a granel. No me las mandes a granel, ponlas en cajas máster, perfecto, y me lo incluyes en el costo o no me lo incluyes en el costo y me lo facturas por separado. Por eso indica el costo de los envases o embalajes. Hay que entender qué es un envase o empaque y qué es un embalaje. Por envases y empaques nos referimos al empaque en el que vienen los productos y que se van al consumidor final, con el que se ponen a venta. Yo siempre pongo como ejemplo un teléfono celular. Vas y compras un teléfono celular y te lo dan en una cajita muy bonita. Ese es empaque o envase. Envase todos los conocemos como un envase, una botella. Yo voy y compro sodas o licor y viene el envase. Eso. Y embalaje son los empaques que nos ayudan a transportar las mercancías para seguridad. Lo que le llamamos nosotros la caja máster, el fleje, todo eso se va al embalaje. Por eso aquí nos dice el costo de los envases o embalajes, que para efectos aduaneros se consideren que forman un todo con las mercancías que se trate. Si yo voy y compro gas LP y lo traigo en el tanque del gas LP, ese no forma parte de un todo, porque yo tengo que identificar el tanque o el cilindro y por separado el gas. No se clasifican como un todo con las mercancías que se importan. Entonces, costos de envases o embalajes que se consideren que forman un todo con las mercancías que se importan. En la misma clasificación, que no se empaque, que tenga que clasificarse por separado porque se va a reutilizar.
C, los gastos de embalaje, tanto por concepto nos habla de mano de obra como materiales. Llega su mercancía a Estados Unidos, vamos a suponer, al almacén, espero que sea en el almacén de nosotros, llega la mercancía y viene a granel. Y viene a granel y ustedes nos indican, ¿sabes qué? La mercancía yo no la quiero recibir a granel. Bájala del camión, entarímala y embálala. Ponle el plastic wrap que se le pone alrededor, me pones la tarima y me lo cobras por separado. Bueno, yo te voy a decir, fueron tanto de las tarimas, tanto del plástico y tanto de la mano de obra. Esos gastos de embalaje, tanto por conceptos de mano de obra como materiales, a los gastos incrementables. Se van a gastos incrementables eso. D, los gastos, fíjense, este está muy interesante, dice, los gastos de transporte, seguros y gastos, esto hay que entenderlo, fíjense, gastos conexos, y luego te dice, tales como manejo, carga y descarga, en que se incurran con motivo del transporte de las mercancías hasta que se den los supuestos a que se refiere la fracción 1 del 56 de la ley aduanera. Y dice, y gastos, hay que entenderlo, quiero dejar claro y gastos conexos, pero te da el ejemplo del manejo, carga, descarga, maniobra, seguro, transporte. Entonces a mí a veces me han preguntado, oye Jorge, ¿y puedo incluir en los gastos de incrementables el shipper export de la aduana americana? ¿Puedo incluir en incrementables lo que pagué en el certificado fitosanitario internacional o la fumigación que se hizo en Estados Unidos para las mercancías que voy a importar porque son maderas? Ahí sí nos apegamos a lo que indica el 66, que nos dice, nomás los que estén en el 65. Y aquí nos dice el shipper export, no dice las fumigadas, ¿sí? Pero dice, y gastos conexos como manejo, carga y descarga que se incurran con motivo del transporte. Entonces, si yo compré y mis mercancías vienen con destino hasta México, hasta Tijuana, es obvio que si no me vas a descargar mercancía, no hay gastos de transporte, no hay gastos de embalaje, pero sí tengo que hacer un shipper export para salir de Estados Unidos. Lo he comentado yo de esto con contadores, con fiscalistas de comercio exterior, y algunos me dicen, sí se puede incluir porque es un gasto conexo al transporte. Si no tengo mi shipper export, no puedo cruzar mis mercancías, se tiene el transporte de las mercancías. Entonces, yéndonos al diccionario de la Real Lengua Española, decimos, ok, ¿qué son los servicios o qué se entiende por conexo? Y por conexo nos va a decir que estén vinculados o estén relacionados con otros. Entonces, el shipper export está vinculado y relacionado con el transporte de las mercancías. Mi respuesta es sí, porque si no, no va a poder seguir con el transporte. Entonces, hay empresas a las que sus contadores, que es lo que tendrían que justificar, hay que verlo esto con su contador fiscal, porque es un gasto deducible para México. Hay que verificar con los contadores si es aceptable que no estando en el 65 de la ley aduanera se pueda meter el chip como gasto incrementable. El gasto lo hizo el importador en México. La fumigación, la verificación, todos esos gastos, para mí, pueden quedar, se pueden, y sí quedan conexos con el transporte de las mercancías, pero ahí sí me gustaría que se verificara bien con el contador de su empresa. Yo algunos, pues se corre el riesgo, yo no lo pondría, pero yo lo estoy pagando, perfecto, y sí lo podemos decir, está relacionado con el transporte. Si no, las mercancías ahí se quedan. Yo ni las estoy descargando, ni estoy haciendo nada de eso. Entonces, ojo, dice, gastos conexos, tales como manejo, carga y descarga, en que incurran con motivo del transporte. Entonces, con motivo del transporte, tengo que cumplir con un shipper export. Entonces, sí es peleable meter esos conceptos sin que estén aquí determinados específicamente como indica el 66 de la ley aduanera, que te indica los indicados que en el 65 de la ley aduanera. Ok. Luego nos dice
el valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios, siempre que el importador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente a precios reducidos para su utilización en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas y en la medida que dicho valor no esté incluido en el precio pagado. Y nos va a dar los ejemplos. Un ejemplo es los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas. Las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas. Yo los tenía, yo los suministré en Estados Unidos, entonces los voy a meter en los gastos incrementados. Fue un gasto que yo importador, yo fui el que efectuó ese gasto. Los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas, hay que entender cuáles son los consumibles, ¿verdad? Hay gastos, hay mercancías que se consumieron, sí, también hay que incrementarlos en el costo, en el precio realmente pagado o por pagar. Y luego nos dice que también los trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis realizados fuera del territorio nacional que sean necesarios para la producción de las mercancías importadas. Yo mando a hacer unos productos a Estados Unidos, el que me los va a decir, sí, pero ocupo los diseños, ocupo la creación, ok, pago el diseño en Estados Unidos, pago el de ingeniería en Estados Unidos y ya la persona me los elabora, me lo traigo a Estados Unidos, él me lo vende en $1,000, perfecto, pero yo pagué el diseño, yo pagué la creación, yo pagué el trabajo de ingeniería. Esos gastos de los que yo tengo, las facturas y el comprobante del pago, los incluyo también en los cargos incrementables. También se pueden incluir. Nos habla de las regalías y derechos de licencia relacionado con las mercancías objeto de valoración que el importador tenga que pagar directo o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida que dichas mercancías y regalías y derechos no estén incluidos en el precio pagado. Aquí pongo un ejemplo, tenemos un cliente, no doy el nombre, que paga regalías, le venden en Oriente, le venden en Oriente y después de que él vende, él tiene que pagar regalías o derechos por esas mercancías. Yo te vendo a $10 cada pieza, pero me tienes que regresar el 20% como regalías por el derecho de que te estoy dando para que puedas vender mis productos. Perfecto, ya sabemos que a cada importación le tenemos que anotar el 20% adicional a esa mercancía, y si no lo adiciono en ese momento, lo puedo adicionar posteriormente, corregir el pedimento y incrementar ese gasto, incrementar ese costo, que no estaba incluido en el precio de venta, pero que yo hubo una reversión porque le tuve que regresar dinero al que me vendió. Me lo vendió en $20 más el 20%, que fue lo que yo le pagué. Entonces, esos gastos sí se tienen que incrementar a el valor realmente o precio realmente pagado o por pagar. Hay que tener cuidado. Esto regularmente lo hace una empresa que es comercializadora. Ellos tienen contrato y tienen derecho de propiedad, de la propiedad intelectual y derechos para vender los productos. Yo te lo vendo a tanto el producto, pero me vas a tener que pagar el derecho. Perfecto. O regalías de lo que vendas me vas a dar el 20%. Pues no se vendieron todas las piezas. Me diste 1,000, te regreso 500 y te pago regalías sobre 500, las otras 500 te las regreso. De los que se vendan son las regalías. Y luego nos indica en el cuarto el valor de cualquier parte del producto de la enajenación posterior, cesión o utilización ulterior de las mercancías importadas que se reviertan directo o indirectamente al vendedor. Para la determinación del valor de transacción de las mercancías, el precio pagado, ojo, el precio pagado únicamente
se incrementará de conformidad con lo dispuesto en este artículo. Y luego, ¿qué nos indica? Sobre la base de datos objetivos y cuantificables. No tenemos la manera de demostrar con información objetiva y cuantificable. No, fíjate que no tengo la manera de hacerlo. Bueno, pues increméntalo de una vez al producto, pero mucho ojo con el Incoterm que estuviste utilizando. Vamos a ver los Incoterms que forzosamente deben de llevar cargos incrementables. Miren, aquí de lo que miramos ya se dieron cuenta, es algo sencillo este artículo, pero desgraciadamente nos sigue ocasionando multas a posteriori en aduana. Ahorita les explico por qué. ¿Qué son? Las comisiones de ventas, los cargos de corretaje, el envase o embalaje, si se clasifican como un todo, el flete internacional, las maniobras y cargos conexos al transporte, los materiales y partes que yo esté suministrando, los moldes y herramientas, el diseño, los planos, si hubo arte de lo que yo estoy importando, yo lo pagué en el extranjero, las regalías, ¿por qué? Por las ventas que tuve, también te voy a regresar a tus comisiones, regalías, y la utilidad revertida al proveedor, ¿verdad? La utilidad revertida. Yo te vendo a $10, pero me vas a regresar $1 por cada uno que vendas. Ok, ya sabemos que a cada pieza no fueron $10, van a ser $11. Por la utilidad revertida al proveedor. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto es algo sencillo. Es algo sencillo. El problema es cuando se vienen las importaciones con los Incoterm. Y a mí me toca a veces que les digo, ¿sabes qué? Es que ¿con qué Incoterm estás utilizando? Y obviamente el de comercio exterior no es el comprador. Y a veces nos dicen, pues yo no sé qué Incoterm. Bueno, hay que verificarlo con tu comprador. ¿Cuál es el Incoterm que estuviste utilizando para saber si lleva incrementable o no lleva incrementable? Y entonces vamos a ver, miren, error común con Incoterm. Cargos incrementables. Ojo con estos Incoterm. El Export, el FCA. Ahorita lo vamos a ver de qué se trata, ¿eh? Ahorita nomás para mirarlo aquí rápido. El Export, el FCA, el FAS y el FOB. Y en el campo de, a veces miro que los pedimentos dicen, traen este Incoterm, Export, FCA, FAS o FOB. Pero en el campo de incrementables, relativos a fletes, no trae nada, viene en cero. No es posible que una compra o una factura con estos Incoterm se declare en cero los incrementables. Forzosamente deben de traer incrementables, lo cual es incorrecto, ya que estos términos de venta no incluyen el flete internacional y acorde a los artículos 56, 64 y 65, los que estamos viendo de la ley aduanera, es obligatorio considerar los gastos hasta que se dan los supuestos contemplados en el artículo 56 de la ley aduanera. ¿Qué nos dice el 56? Cuando las mercancías crucen la aduana, el momento en que arriben a la aduana, todos los gastos de transporte, de seguros que se hayan efectuado, que estén en el 65 de la ley aduanera y se hayan efectuado en el extranjero hasta antes de llegar a la aduana, son gastos incrementables, siempre que se cuente, ojo, con información objetiva y cuantificable, que se pueda demostrar, ¿verdad? Ya se dice, para determinar la base gravable, que es el valor en aduana de los bienes, que ya miramos cuál es el valor de transacción. Y ahorita vamos a ver por qué estos, yo entiendo que muchos no conocemos todos los Incoterm, y el por qué esos deben de llevar incrementables si vienen en mi factura. Fíjense, ahí está. El primero, Export, es vendido en fábrica. Es unos, ahí le pongo, mayormente utilizado y que requieren incrementable. Export, venta en fábrica. En fábrica significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador cuando se pone la mercancía a disposición del comprador en un lugar designado,
como una fábrica o almacén, y ese lugar designado puede ser o no las instalaciones del vendedor. Yo voy y compro vamos a hablar de Oriente, yo voy y compro en Oriente o en Estados Unidos y voy a importar a México y voy y compro y el fabricante, bueno, estamos hablando export, sí, es multimodal. Voy y compro en Estados Unidos, no sé hasta dónde, lo más lejos que quieran, hasta allá, me fui hasta New Jersey a comprar las mercancías y te las compro export, en fábrica. Él me dice, ok, vienes y los recoges aquí en mi fábrica, aquí te los voy a entregar y te voy a vender a $10 cada producto. Perfecto. Ok, no te los voy a entregar en mi fábrica porque no tengo andenes, pero mira, aquí a 3 cuadras o 2 cuadras está un almacén o una plataforma, ahí te voy a entregar. Ahí te voy a entregar tus mercancías. Tú manda el transporte, tú manda el seguro, tú pagas tus importaciones, tú pagas la exportación, tú pagas todo. Yo te estoy vendiendo puesto en fábrica. Miren, ahí está, azul y amarillo. El costo es puesto en fábrica. Los riesgos son del comprador a partir de que le ponen las mercancías ahí. Aquí están tus mercancías y tú cárgalas, ¿sí? Entonces, tú estás pagando todos los gastos. Esos gastos forzosamente son incrementables, ¿verdad? El FAS, franco al costado del buque. Franco al costado del buque significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador. FAS, si dice al costado del buque, obviamente es un marítimo o fluvial, exclusivamente. Cuando la mercancía se coloca al costado del buque, por ejemplo, en el muelle o en una barcaza, designado por el comprador en el puerto de embarque designado, o cuando el vendedor procura la mercancía así ya entregada. Entonces, yo voy y compro mis mercancías en Oriente y no las compro export. Oye, te las vendo export. No me las vendas export. Tú pónmelas en el puerto, a un costado del barco. Perfecto. Aquí te las iba a vender a $10, pero si te las voy a poner al costado del barco, te las voy a vender a $10 con 50 centavos. Tengo que pagar el transporte de aquí hasta el barco. Perfecto. Se van las mercancías y te las entregan a un costado del barco. Ahí ya le corresponde al comprador designar el barco y pagar por el cargo de las mercancías y seguro hasta que lleguen al destino. Igual ahí se dice que al costado del buque o en una barcaza. El costo, el riesgo es cuando son mercancías. Aquí en Ensenada se estuvo utilizando mucho lo de barcazas, cuando se utiliza mucho la barcaza cuando se pone en huelga Long Beach. Cuando se pone en huelga Long Beach, pues aquí en Ensenada no se da abasto con tanto contenedor y los barcos se quedan allá en alta mar y la mercancía se baja de los barcos a través de barcazas. Entonces, en este caso el barco no está en el muelle, está ya perfecto, yo lo subo en el muelle, lo subo a una barcaza y te lo voy y te lo pongo a un costado del buque y ya el del buque se encargará de cargarlo subido al buque y son costos o cargos a cuenta del importador que el importador pagó. Entonces, FAS forzosamente debe de llevar gastos incrementables para cuando los miren en sus facturas. Por eso es importante siempre preguntar qué Incoterm se va a utilizar. FOB, franco a bordo, obviamente también fluvial. Franco a bordo significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador cuando a bordo designado por el comprador en el puerto de embarque designado o procura la mercancía así ya entregada. Decíamos que había al costado del buque. Yo voy y te las pongo en el bueye y tú encárgate de subirlas al buque. En FOB, libre, franco a bordo, significa que el que te los vendió tiene la obligación de mover los productos y no dejarlos en el muelle. Él tiene la obligación de subirlos al barco. Lo que se haga con cargo para subirlo al barco, se supone que ya está incluido en el precio de venta. Pero a partir de que ya están en el barco hacia el puerto de destino, es un costo que está pagando el importador. Entonces, se tiene que ir a costos incrementables. Pudieras habértelo traído sin seguro, no viene asegurada, no hay problema, pero el transporte no te lo van a dar gratis. Entonces, ¿quién pagó el buque? El importador.
Ok, ¿es FOB? Sí, yo quiero ver en el pedimento que vengan los cargos incrementables. FCA, franco porteador, ¿verdad? Es como si fuera el libre a bordo. Franco porteador, lugar designado, significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador en alguna de estas maneras. Aquí hay dos maneras, ¿eh? Cuando venga FCA, fíjese. Primero, cuando el lugar designado son las instalaciones del vendedor. La mercancía se entrega cuando se carga en medios de transporte dispuesto por el comprador, diferente a Exwork. Exwork te lo vende, pero no te lo sube al camión. Los tiene en su fábrica y te dice, tú tráete tu camión y tú cárgalos. En este caso no. El comprador pone el vehículo, lo acerca a la fábrica donde lo compró y le dice al vendedor, ahora sí, súbelos a mi camión. Ya puestos en el camión, yo me encargo del pago del transporte y me encargo de todo el producto. Ahí está la figurita. Los costos hasta que esté arriba son del que vendió y los riesgos del comprador son a partir de que se lo pusieron arriba del camión. Franco porteador, ojo, debe de traer. Esa es una, primero. Dos, hay dos maneras para FCA. Dice, cuando el lugar designado es otro, igual que con el Exwork, es yo te entrego aquí, pero están en el piso, tú cárgalos, o te entrego en aquel andén, en el andén y tú cárgalos, y en este caso no, es la mercancía se entrega cuando, habiendo sido cargada en los medios del transporte del vendedor, alcanza el otro lugar designado. No te los voy a entregar en mi fábrica, te los voy a entregar en mi sucursal, no aquí en esta fábrica, en otra que tengo allá a 2 kilómetros, allá te voy a entregar, pasa allá con tu camión, pasa allá, ¿sí? Y yo te los entrego arriba del camión. ¿Ah? Entonces existen dos, o en el lugar de venta o en un lugar designado porque cargarla, o simplemente yo tengo una oficina, aquí te las estoy vendiendo, pero mis mercancías están en otro almacén, allá hay que pasar a recogerla. Entonces, FCA debe de traer forzosamente costos incrementables. Ahora, ¿cuáles serían las sanciones? Miren, mucho ojo con esto, les han llegado a nuestros clientes varias multas por incurrir en fíjese, incurrir en esos gastos en los términos apuntados que ya miramos y no declararlos podría ser motivo de omisión de contribuciones al comercio exterior, inclusive del IVA y del IEPS. ¿Por qué? El IVA, dices tú, no, pero por si sos maquiladora, es que yo no pago IVA. No pagas IVA, te lo están acreditando. Y como no incluiste los incrementables, en vez de haber determinado IVA sobre $20,000, lo estás determinando sobre 15,000, porque no están los incrementables. Aunque no me lo estés pagando, es un acreditamiento, eso se lo debes al SAT hasta que no demuestres el retorno. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y el 200 de la ley aduanera, ¿qué nos indica? Cuando el monto de las multas que establece esta ley esté relacionado con los impuestos al comercio exterior omitidos, con el valor en aduana de las mercancías, y estos no puedan determinarse, se aplicará a los infractores una multa que va de 62,210 pesos a 82,950 pesos, nomás por no haber declarado los incrementables. Como no pude determinar los impuestos, porque no vienen los incrementables, me estás diciendo, viene una importación con pedimento único, importación definitiva. Me estás presentando un pedimento con Edward, con FAS, con FOB, y no veo los incrementables. Ya te ganaste una multa, perdón, vamos a irnos a la mínima, por 62,210 pesos. Págame la multa y rectifica tu pedimento porque dejaste de pagarme impuestos. Lo vas a rectificar incluyendo el valor que dejaste y pagar la diferencia de impuestos. Pero como lo detectó la autoridad, me pagas la multa. Esa es una multa. Aparte, me pagas los impuestos y la multa que va, creo que del 130 al 150 el valor de los impuestos omitidos. Entonces hay que tener cuidado. Salen multas millonarias, honestamente. Salen multas
millonarias. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los Incoterm. Sanción, fíjense, seguimos. Si la autoridad llegara a detectarlo en ejercicios de facultades de comprobación, aplicaría una multa de 130 a 150 de los impuestos al comercio exterior omitidos, con independencia de las demás, fíjense, con independencia de las demás sanciones que correspondan. Te caché allá en el rojo, sí, pues me pagas la multa por no haber declarado el Incoterm y págame la multa también por no haberme pagado los impuestos. Para no llegar a esto, de detectarse algún error en la declaración de los incrementables, se podría solicitar al agente aduanal la rectificación del pedimento para hacer la corrección relativa y pagar en su caso el impuesto omitido. Y ahí ya sabemos, el 89 es el que nos autoriza a hacer las correcciones que sean necesarias, siempre a favor del fisco. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que está, perdón, ahorita aquí vamos a seguir comentando, qué es lo que está haciendo la autoridad? La autoridad, las maquiladoras importan y en la factura te ponen FOB, te ponen X, o se equivocaron en el Incoterm, nosotros, o no nomás nosotros, cualquier agente aduanal, para ellos es imposible determinar si el Incoterm es correcto o no es correcto. Nosotros no sabemos bajo qué condiciones están importando. Obviamente que si yo miro una factura que viene de Los Ángeles a México y viene con Incoterm FOB, pues yo voy a decir, está mal. No, pues como libre a bordo si viene de Los Ángeles. Podrá ser free carrier, pero no libre a bordo. ¿Por qué? Porque no lo está subiendo en ningún barco. Ahí se determina que el Incoterm viene mal. Pero si ustedes pusieron FOB y la mercancía viene de Los Ángeles y pasan, les tocó verde, la autoridad posteriormente lo va a detectar. Ellos tienen todo el sistema. A ver, esta importación de esta maquila dice que era FOB, pero viene de Los Ángeles. Pues sí, pero él puso FOB, pues que me demuestre que venían de Los Ángeles. Entonces, él les va a decir, como no me pusiste los incrementables, a ver, demuéstrame. Hay que demostrárselos, hay que ir a pelearles y hay que demostrar que las mercancías salieron de Los Ángeles y que fue un error, por eso no iban los incrementables. Y para eso hay que tener también posteriormente ya estamos preparando una plática que dimos el año pasado, ¿no es cierto? Este año, en enero, que es sobre los Incoterm. Vamos a preparar unas para ya dárselas rápidamente, una de los Incoterm, para ir entendiendo todo esto, cuándo debemos aplicarlo. Y es bien importante, créanlo, que se determine correctamente el Incoterm. Si hubiese alguna duda, nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos. Obviamente a mí cuando me preguntan, oye Jorge, traigo estas mercancías de Oriente o de aquí, ¿cuál Incoterm debo de utilizar? Pues yo no sé bajo qué condiciones estás comprando. Yo te puedo decir, si estás comprando en Oriente, pues hay 11 diferentes Incoterm, ¿verdad? ¿Cuál quieres utilizar? O el vendedor que te está diciendo, porque hay vendedores, proveedores que te dicen, yo te vendo, pero yo nomás vendo puesto en fábrica, ¿sí? Yo te vendo o free carrier o algo, lo que quieras, aquí es mi fábrica. De ahí para adelante, tú te encargas de todo lo demás. Entonces hay que estar muy en contacto con el comprador, que el que sea el comprador de las mercancías. Cuando vienen mercancías que vienen inbound hasta México, ¿sí? Que vienen inbound, a lo mejor fueron export, a lo mejor ya el comprador, su corporativo, ya hizo todos los pagos, ya pagó el transporte, ya pagó el seguro, ya pagó todo, que es lo que nos dice el 65, que los cargos, los gastos corran a cuenta del importador. Yo utilicé export, utilicé FOB, pero fíjate que el contrato de compraventa, todo lo hizo mi corporativo y él fue el que pagó todos los gastos de transporte y de seguro. No los pagó el importador, ¿no? Bueno, pues entonces no entran como incrementables, pero todo eso debe de quedar en un contrato. Para cada Incoterm debe de haber un contrato internacional de compraventa. Otro error que se comete mucho es el corporativo compra en Oriente y compra FOB.
compra FOB para entregar las mercancías allá en Long Beach, en Los Ángeles. Las mercancías se entregan en Estados Unidos, ya las tiene el corporativo, después ya del corporativo se vienen a México y le ponen FOB. Dicen, es que yo compré con FOB. Pues sí, tú compraste con FOB, pero el FOB se acabó en el momento en que llegaron a tu destino, a Los Ángeles, donde los hayas requerido. De ahí para adelante, de Los Ángeles a México, tienes que utilizar otro Incoterm. Aquella operación ya se terminó, si no van a tener problemas en la aduana. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los gastos incrementables. Te los mandan pedir, nosotros tenemos ahí tres clientes, un cliente se equivocó, puso creo que Export y era DAP, y anda por ahí, le estamos peleando una multa como de 5 millones de pesos, que le están cobrando por los impuestos que dejó pagar de los incrementables. Hubo que conseguir todos los contratos de compraventa que compró en Estados Unidos, comprobar quién pagó el gasto del transporte, aquí está lo pagó Estados Unidos, lo pagó esto. Es un pleito que se van a llevar ahí pues varios meses. Entonces hay que evitar cualquier problema que se pudiera tener con la aduana. Hay que tener mucho ojo, siempre que vayan a hacer un import, así como está ahí el del SAT, miren, siempre que vayan a importar algo hay que estar seguros de utilizar el Incoterm correcto, porque yo miro a veces cuando vienen importaciones y les preguntamos, oye, ¿qué Incoterm vas a utilizar? Nos llega la factura sin Incoterm, luego nos dicen, pues DAP, todos rápido, todos, DAP, Delivery at Place, perfecto, entrega en el lugar acordado, pues sí, pero ¿dónde fue el lugar acordado? ¿Cuál es el lugar acordado y quién lo está pagando? Está pagando el importador, está pagando el exportador, porque a veces el lugar acordado es, déjamelo, compras en Arkansas, en Estados Unidos, y dicen, entrégamelos en San Diego, ahí en el centro de San Diego, ahí están ya están entregados ahí. Delivery at Place. ¿Dónde fue el place de entrega? Fue en San Diego, de ahí se movieron en otro transporte de San Diego a la frontera, y el mexicano fue el que pagó, el mexicano es el que pagó el transporte. Bueno, ese hay que meterlo también como incrementable. Todos los gastos en el extranjero que corran a cuenta del importador. Por eso hay que tener cuidado, y los Incoterm siempre nos indican, dependiendo del Incoterm que utiliza, cuál es el lugar de entrega. ¿Cuál es el lugar de entrega en origen y cuál es el lugar de entrega en destino? Y eso, créanlo, nadie lo anota nunca en las facturas. Nomás ponen DAP. Sí, pero DAP, ¿dónde? Dime dónde es el lugar de entrega. En Tijuana, Baja California, México. Perfecto. Para mí significa que ya todos los gastos vienen hasta México. Siempre hay que anotar lugar, el origen y el destino. Origen y destino. ¿Dónde fue el origen donde nació y dónde es en donde se va a entregar? Origen de entrega y origen de destino. Así nos lo sugieren los mismos Incoterm 2020. Siempre hay que anotar lugar de entrega, ¿sí? Origen, entrega y origen de destino, para que se pueda determinar qué gastos, qué costos o gastos le corresponden a cada quien, al proveedor vendedor o al importador o comprador. Sí es importantísimo que tomen en cuenta cada que vayan a hacer sus importaciones, denle una leída a este 65, e independientemente de que estén recibiendo en comodato en su maquiladora, ¿verdad? Tiene que haber un Incoterm. Para ustedes, el contrato de comodato, ese es su contrato internacional de servicios de compraventa. Y ahí debe de decir, en su contrato de maquiladora, yo corporativo tengo la obligación de proveer en comodato todas las mercancías, todos los insumos, todas las materias primas, y de entregar las mercancías en mi empresa o en mi maquiladora en Tijuana, en tal parte. Ahí te voy a estar entregando, y ahí ya tienes tú la tenencia legal con el pedimento. La propiedad sigue siendo del extranjero. Entonces, sí hay que tener cuidado para el manejo de los Incoterms. Y aquí yo preguntaría si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya les estamos preparando, les digo, algún curso sobre el manejo de los Incoterms. Pero obviamente van a ser de los más importantes, de los que más se utilizan. Serían Incoterm 2020.
¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí tenemos preguntas. Comenzamos con una de... El correo es Ar Gómez, de Yenova. Sí, Dice y comenta, en el caso de una operación de importación definitiva, en donde se declare CIP, CIP, y también se declaró un importe de transporte, siendo que el transporte se pagó por el proveedor, vendedor, ¿se puede rectificar para eliminar el costo de transporte declarado en el pedimento? ¿Y cómo se tendría que hacer? Bueno, Gracias. sí, allí entra como un pago de lo indebido, definitivamente, ¿va? No correspondía meterlo como incrementable. Se tiene que rectificar el pedimento y tener todos los documentos de quién pagó y el contrato internacional de compraventa, donde dice quién fue el encargado del pago de los fletes. Tener nomás toda la documentación, ¿verdad? Y como es a beneficio tuyo, entiendo que se tiene que hacer, solicitar autorización para poder solicitar el pago de lo indebido. ¿Verdad? Pero sí se puede, nomás hay que tener los documentos. ¿Qué nos decía? Que tengas información objetiva y cuantificable. Fíjate que me equivoqué. Pues a ver, demuéstrame lo que te equivocaste. Mira, aquí está mi contrato de compraventa. Dice que el vendedor, proveedor, es el que asumía todos los gastos. La mercancía me costó tanto, más el transporte ya está incluido en el pago real, en el precio realmente pagado o por pagar. Se solicita la autorización y se solicita el pago de lo indebido. Sí se puede hacer, claro. Más Excelente. Muchas hay que tener gracias. toda la información, documentación objetiva, dice información objetiva y cuantificable. Pero sí se puede. Excelente. Gracias, Jorge. Evelia García pregunta, perdón. Buenas tardes, yo soy una IMEX. En mis operaciones uso DDP. ¿Eso es correcto? Sí, no sé, yo hago la pregunta, pues no sé bajo qué condiciones le están mandando las mercancías. No sé si vienen de su corporativo, que fue el que las compró, si vienen de otro proveedor. Necesitaría tener más información para saber si es correcto o no. Lo primero es bajo qué condiciones está recibiendo la mercancía. Muy Cualquiera bien. puede ser, no es que si es correcto o no es correcto en base a la transacción de compraventa que hiciste o enajenación. Si recibiste de tu corporativo, hay una enajenación, no entendamos como enajenación una compraventa, lo estás recibiendo en comodato, se está enajenando la tenencia de las mercancías, ya no están, ahora están en propiedad del mexicano. Pero Muy sí, bien. habría que ver todas esas condiciones, no es fácil. Evelia, perdón, Si es Jorge. correcto o no es correcto, sí. Evelia comenta, son en consignación. Sí, yo sé que son en consignación. Entonces, para mí, lo ideal sería, si se está mandando en consignación, yo creo que lo correcto sería el TAP. Ella no está pagando transporte. ¿Quién paga el transporte hasta que llegue a su planta? Tiene en consignación, pero ¿quién está pagando el transporte? Menciona Evelia García, Assembly USA exporta con Assembly México. Tengo transporte propio. ¿Tienes transporte propio? No, pues entonces no hay Sí. incrementable, no estás pagando ningún transporte, el transporte es tuyo. No hay pago en el extranjero por el transporte. Muy bien. Gracias, Jorge. Vamos con la siguiente pregunta. Oscar de Santiago comenta. Buenas tardes. Sí, Si se Oscar. menciona Incoterm DAP en la factura comercial, ¿es importante mencionar la dirección de entrega al comprador? ¿Qué sucede si solo se menciona DAP sin especificar este dato? Sí, mira, la sugerencia es, y te lo indica, les digo, les vamos a dar la plática de los Incoterm. ¿Sí? Ahora ya en los de Incoterm 2020 sí se indica, pon el destino, perdón, el origen. En DAP, es que pongan nomás DAP, Delivery at Place. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar? Entonces se tiene que poner Incoterm y ojo, se tiene que indicar a cuál versión de Incoterm te estás refiriendo, porque las reglas cambian. Entonces, si estás utilizando DAP, sería DAP Incoterm
2020 y luego poner, si es México, entrega México Distrito Federal y el domicilio ponerlo. Pero sí hay que en that delivery at place, ¿dónde fue el lugar de entrega? Sí, hay que anotarlo. Sí hay que anotarlo en la factura. Muy bien, gracias, Jorge. Comentan Dulce Olmos. Buenas tardes. Si me llegan los contenedores por el puerto de Ensenada con Incoterm CIF con término CY y diagonal, perdón, guión medio CY, ¿cuáles son los pagos que se deben realizar? A ver, me dijo que viene en contenedores por el puerto de Ensenada con Incoterm CIF. CIF, sí, CIF. CIF es costo, seguro y flete. Ya viene todo pagado. Ya deben de venir incluidos en el precio que pagó. Muy bien. Gracias. Costo, seguro y flete. Quiere decir que ella cuando compró le dijeron, sí, perfecto, ok, ya va el transporte y ya va el seguro incluido. Eso ya están incluidos en el precio pagado por pagar. Excelente, gracias. Asriel Arevalo comenta, importo con FOB y EXW y he detectado que no declaramos incrementables, pero sí flete. ¿Es correcto que se tienen que revisar los contratos de compraventa? De igual forma, mi empresa es una transnacional. Bueno, si estás comprando con S-Word y el otro era el ¿cuál? ¿FOB? Sí. Sí, no, esos forzosamente deben de traer incrementables. Forzosamente deben de traer incrementables. Sí deben de estar registrados los incrementables en su contrato de compraventa. Estoy seguro que ahí dice que ellos te están entregando allá, ¿verdad? Te están entregando o en su fábrica como miramos ahorita, o te están entregando cuando subieron al barco, ¿ok? De ahí del barco hacia donde vengan, a Los Ángeles o a Ensenada, ¿quién pagó el flete? ¿Fueron costos, gastos efectuados por el importador en México o el que comprador? Sí, hay que incluirlos como gastos incrementables, definitivamente sí. Ya lo miramos, los Incoterm que forzosamente tienen que traer incrementables. Muy bien. Gracias, Jorge. Manuel Preciado pregunta, buenas tardes. En el caso de nuestro corporativo en Estados Unidos, en el caso de que nuestro corporativo en Estados Unidos pague las materias primas, material de empaque, transporte, no hay nada que declara como incrementables por parte de la maquiladora, ¿es correcto? No, sí, no, si ya viene todo incluido, ¿y qué Incoterm están utilizando? Me imagino que el DAP. Sí, no, sí, o sea, acuérdense lo que dice el 65, los gastos, y luego dice, siempre que corran a cuenta del importador. No lo pagó el importador, no es incrementable, tú no tienes que deducir nada porque no fue un gasto efectuado por ti, lo pagó el extranjero. Yo en ese con supuesto creo que deben de estar utilizando el DAP. Comenté que sí, correcto. DAP. Es correcto. Muy bien. Armando Acosta pregunta, ¿en operaciones de export hay incrementables? No, son nomás al importe. Muy bien. Josué Pac. Sí, Comenta, miren, el mismo artículo, híjole, qué buena pregunta hicieron, creo que es el 79 de la ley aduanera, más gravable para la exportación. Ahí indica que es el valor comercial de las mercancías sin incluir seguro ni transporte. No hay incrementables a la exportación. muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Sí. Josué Pac pregunta, en el caso de una carga de China, ejemplo, FOB, descarga en Estados Unidos vía marítima. Una parte se importa a Estados Unidos y otra se manda inbound y se importa a México. ¿Los costos serían en proporción o solo lo pagado por la compañía importadora en México? Ok, pero cuando llegan a Estados Unidos, ya de Oriente, una parte viene inbound. Si la parte que viene inbound se supone que la compró el corporativo en Estados Unidos, entonces todos esos gastos, si viene inbound, siguen siendo que vienen a México
pero no los pagó el importador, los pagó el corporativo de Estados Unidos. Acuérdense, son gastos siempre que corran a cuenta del importador. Muy bien. ¿Quién está pagando el transporte de Long Beach a México? Pues, si lo está pagando el importador, pues el importador tiene que incrementarlo. Si lo está pagando el corporativo, no. Excelente. Por el momento esas son todas las preguntas, Jorge. Muchas gracias por responderlas. No, pues estamos a la orden y siéntanse con confianza a cualquier duda, a cualquier pregunta que tengan. Creo que todos tienen nuestros correos o tienen ahí el chat donde lo estaban mandando con toda confianza y se los contestamos en particular cada duda o cada pregunta que tengan. Pues si no hay más dudas, perdón. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes, gracias por su tiempo, por estar por aquí, les agradezco mucho, y quedamos a órdenes, cuídense mucho, que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima. Ya les estamos preparando por ahí otras pláticas.